Buen día, niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar, continuando con la clase de ayer, como viste el sujeto y el predicado, perdón. El día de hoy trabajamos lo que es la oración. Ya hemos partido el día de ayer, de alguna u otra forma, de qué es la oración, ¿no? La oración es, bueno, son aquellas estructuras en la cual la aplicamos todos los días al momento de comunicarnos. Ustedes se comunican emitiendo un conjunto de oraciones. Y estas oraciones pues pueden ser para preguntar, ¿no? Lo utilizan para preguntar. Cuando recibieron un regalo pues exclaman, ustedes dicen una estructura más completa, ¿no? Estoy muy contento, estoy feliz. Bien, para ordenar, ¿no? Por favor, préstame tu lapicero, préstame tu cuaderno. Pues puede repetir la pregunta, ¿se dan cuenta? ¿No? Para informar lo que ha sucedido, cómo están. Entonces son varias situaciones, ¿no? Eso es la oración. La oración tiene un sustento que le llamamos nosotros el verbo, que viene a ser la acción principal. Si mi estructura no tiene un verbo, entonces no estamos hablando de oración. Bien, sí, solamente sería una frase. Entonces tienen que diferenciar ustedes una frase de una oración. Y el día de hoy vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues lo relativo a lo que es las clases, ¿no? Las clases de oraciones que tenemos en nuestro castellano. Bien, entonces vamos a iniciar primero con lo que es la clasificación según la intención del hablante. Ojo, ya sabemos lo que es oración, pero ahora vamos a clasificar. Y lo que les decía en su momento, ¿no? ¿Para qué utilizamos, para qué nos comunicamos? Y eso vendría a ser las clases de oraciones, porque tiene un propósito, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos hay un propósito, sea para preguntar, sea para expresar nuestros estados de ánimo, sea para ordenar, para informar, ¿no? Para expresar un deseo. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces partamos primero de lo que es la oración, conjunto de palabras con sentido completo, que está compuesta por sujeto y predicado. Lógicamente tiene que incluir un verbo. Y es lo que hemos hecho ayer, ¿verdad? Una oración tiene que ser completa, tiene autonomía sintáctica, porque ¿quién le da esa autonomía? El verbo, ¿no? Sirve para expresar ideas, sentimientos, cosas que ocurren, ¿no? Situaciones, etcétera. Por ejemplo, mi primo juega al baloncesto. ¿Quién juega al baloncesto? Mi primo. Ya ustedes el día de ayer lo han trabajado así, ¿no? ¿Qué se dice de mi primo? ¿Qué se dice de mi primo que juega al baloncesto? Sujeto y predicado. Pero está expresando una información, ¿no? Una idea. Mi primo juega baloncesto. Está informando. Y a partir de este ejemplo nosotros vamos a abarcar pues estos tipos de oraciones según la actitud del hablante, ¿ya? Ojo, según la actitud del hablante, es decir, qué es lo que yo quiero expresar, qué es lo que quiero dar a conocer, ¿no? Porque bien claro dice, ¿qué es lo que voy a expresar? Entonces voy a expresar una información, voy a comunicar una información. Y cada una de esas oraciones tiene pues un nombre, ¿no? A ver, clase de oraciones. Al hablar o escribir podemos expresar diferentes intenciones o actitudes. Bien, según la entonación que le demos a lo que queremos decir, y el tipo de palabra que usamos. Ojo con este concepto. ¿Ya? Eh, Así, por ejemplo, cuando expresamos nuestras oraciones puede ser para preguntar, puede ser para afirmar, ¿no? Para negar, para expresar una sorpresa, para dar una orden, así como lo veníamos diciendo, ¿no? Anteriormente. Entonces le damos un propósito a esas construcciones que nosotros emitimos. Nadie se comunica por comunicar, entonces tenemos que tener cuidado en ello. Bien, entonces, ¿cuáles son las clases de estas oraciones según la actitud del hablante? Tenemos las enunciativas o declarativas, las interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas o exhortativas, las desiderativas y las dubitativas. Cada una con una función específica, como el nombre lo dice, ¿no?
Las oraciones enunciativas o declarativas, ¿ya? ¿Qué son? Sirven para informar algo. Con ella afirmamos o negamos. Por ejemplo, si es afirmativa, la sopa está fría. Y si es negativa, mi prima no es tu amiga. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Informa. Yo puedo decir, hace mucho frío, la lección estaba fácil, estoy informando, ¿no? Luego vienen las oraciones interrogativas. ¿Qué son? Sirven para preguntar. Entonces, ahí tienen que tener ustedes los signos de interrogación. Por ejemplo, ¿cuándo vendrás a verme? Entre signos de interrogación. ¿Te ha gustado la película? ¿Sí? Entonces vean ustedes, cada una de esas oraciones tiene un verbo, porque eso es la oración, recuérdenlo siempre. ¿Bien? Entonces, signos de interrogación. Las oraciones exclamativas, bueno, sirven para expresar sorpresa, alegría, tristeza, estados de ánimo, y van entre signos de exclamación. ¿Ya? Por ejemplo, qué bonito es tu pueblo. Hoy es viernes, claro, hoy es fin de semana, ¿no? Ya estamos llegando a lo que es el fin de semana. Las oraciones imperativas o exhortativas, ¿no? Las usamos para dar órdenes o prohibir algo. ¿Bien? Ejemplo, no pises el césped, hay una orden, saca la basura ahora mismo. O también expresan, pues, súplica, ¿no? Cuando ustedes quieren prestarse algo, cuando quieren pedir algo, papá, mamá, ¿no? Papá, mamá, por favor, puedes comprarme, pero ya hay una orden, pero como súplica, ¿no? Puedes comprarme un chocolate, una galleta, ¿no? Por favor, cómprame un chocolate, una galleta. Hay una orden, pero como súplica. Entonces, tener en cuenta esos aspectos. Bien, ya, entonces hemos visto las enunciativas, las interrogativas, exclamativas, las imperativas. Pasemos a las desiderativas. Desi viene de deseo. La usamos para expresar deseo. Por ejemplo, palabras claves para este tipo de oraciones. Ojalá, quisiera, ¿no? Ojalá siempre fuera verano, ahora es que está haciendo frío, ¿no? Que te mejores pronto, está expresando deseo, ¿sí? Quisiera comer una torta, expresa deseo, ¿se dan cuenta? Ya. Las oraciones dubitativas vienen de duda. ¿Qué son? La usamos para expresar duda o posibilidad. Por ejemplo, a lo mejor voy a verte. Quizá no estés tan enfadada. Tal vez, entonces, quizás, tal vez, etc. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta las clases de oraciones según la actitud del hablante. Ustedes tienen, la información en el material, así que lo tienen que tomar en cuenta, ¿no? A pesar que son oraciones que, la aplicamos diariamente. Bien, ahora continuamos con lo que son las oraciones simples y complejas o compuestas. Ya, ojo, ya sabemos qué es la oración y cuáles las clases según la actitud del hablante, ¿bien? Que hemos visto que son 7 en total. Bien, entonces ahora vamos a conocer, las oraciones simples y compuestas. Bien, ahí la tenemos, oraciones simples y compuestas. Empezamos. ¿Qué es una oración simple? Pues son aquellas que tienen un solo verbo conjugado, ¿no? Es decir, forma no impersonal y por lo tanto un solo predicado y un solo sujeto. ¿Sí? Ojo con ello. Oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo conjugado, por lo tanto un solo predicado y un solo sujeto. Ojo con ello. ¿Bien? Entonces, como tenemos un solo predicado, vamos a encontrar un verbo. Podemos encontrar dos verbos juntos, pero sería un verbo compuesto. Ojo, verbo compuesto, más no una oración simple. Porque para que haya dos verbos, para que haya dos verbos, necesariamente cada verbo tiene que tener su sujeto, no cada predicado tiene que tener su sujeto. Pero aquí hablamos de un solo sujeto y dos verbos, vendría a ser una oración simple, ¿no? Ya, continuamos. Luego tenemos el ejemplo, dice, yo voy al cine, yo quiero bailar, ¿no? Ahí vamos a esperar que se complete. Bien, me dice, yo voy al cine. ¿Quién va al cine? Yo voy, el verbo, un solo verbo, oración simple. Yo quiero bailar, lo que les decía hace un momento. Aquí tenemos un núcleo compuesto, ¿no? Aquí el verbo principal sería bailar y quiero,
pues estaría complementándolo, ¿no? Quiero bailar. ¿Se dan cuenta? Así que es una forma impersonal, por lo tanto solamente es un verbo conjugal, siendo una oración simple. Ya, viene a ser una oración simple. Pero diferente sería si dice, yo quiero comer torta y María quiere bailar vals. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya cada uno maneja un sujeto. Ya estaríamos hablando de una oración compuesta, no una oración simple. ¿Sí? Ya. Ojo con esos ejemplos. La oración simple solamente tiene un solo verbo. Y las oraciones compuestas o grupo oracionales son aquellas que tienen dos formas verbales conjugadas. Por lo tanto, tienen más de un predicado. Ojo con eso. Sujeto, predicado, pero con dos verbos que van a complementar a la oración. Es un poquito, no es difícil, pero habría que entender. Por ejemplo, tenemos ahí, yo fui a la tienda y compré pan. Miren, ¿cuáles serían los verbos? Ya, fui y luego tengo compré, pero miren, dense cuenta, están bien separados. No es como la oración anterior, ¿no? Que los verbos estaban juntitos. Ahí no me hago problema. Si yo veo verbos separados, automáticamente ya sé que es una oración compuesta. ¿Bien? Y lo compruebo. ¿Quién fue a la tienda? ¿Quién ha ido a la tienda? Yo. Ahí está el verbo fui. ¿Quién compró pan? Yo. Ahí está el verbo compré. ¿Se dan cuenta? Y hay un nexo aquí que lo separa. Este nexo me dice que estamos hablando de oraciones diferentes. ¿Se dan cuenta? Ya. Me llamó el profesor y me enseñó el examen. ¿Dónde están los verbos? Llamó, enseñó. Bien separados. Oración compuesta. Hay dos verbos separados, ¿no? El primero se refiere al, que el profesor le llamó, y el segundo, el profesor le enseñó el examen. Y otra vez aparece el nexo. ¿Bien? Entonces, oración simple, un solo verbo en su estructura, ¿no? Y si hay dos verbos juntitos, sigue siendo oración simple. Oración compuesta cuando hay dos acciones diferentes, ¿no? Con respecto a la persona. Los verbos tienen que estar separados. ¿Sí? Como se dan cuenta ustedes aquí en el ejemplo. Bien, así que ojo con esa consigna de la oración simple y la oración compuesta. Bien, y como la oración es compuesta, tiene otra clasificación y lo vamos a ver, ¿ya? Puede ser de tres tipos, la oración compuesta o compleja. Puede ser coordinada, puede ser yuxtapuesta, puede ser subordinada. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Lo vamos a ver con el ejemplo. Bueno, ustedes con este tema ya se están adelantando lo que es, no la estructura de la oración, pero una forma sencilla para que no pueda surgir equivocaciones, errores. Entonces empezamos con las oraciones coordinadas, ¿ya? Coordinadas. ¿Está dentro de qué? De la oración compuesta. No se olviden. ¿Qué es una oración coordinada? Están formadas por dos o más proposiciones. A ver, escuchen bien. Cuando ustedes lleguen, la oración simple maneja sujeto y predicado, ¿no? Ahí no hay error. Un solo sujeto, un solo predicado, un verbo. Pero cuando lleguemos a la oración compuesta, ¿no? Hemos visto dos oraciones separadas por la I, por la conjunción I. Entonces ahí ya no hablamos de oraciones, ahí hablamos de proposiciones. Toda oración compuesta tiene proposiciones, ¿bien? Que son estructuras que complementan, ¿no? La información de la oración, ¿sí? Complementa, no significa que de esa proposición depende toda la oración, no, simplemente la complementa, le dan más información. Entonces, ojo, la oración compuesta, ¿qué es lo que tiene? Proposiciones, ¿no? Y una proposición es una oración en miniatura, una oración que está dentro de otra oración. Por eso, para no confundirlos, yo no puedo decir, ya, la oración compuesta tiene una oración dentro de otra oración. Digo, la oración compuesta tiene proposiciones, hasta puede tener dos, ¿sí? Ya. Entonces, estas proposiciones van unidas por conjunciones. Ahí tienen el I, el O, el P, dependiendo, ¿no? Están al mismo nivel, no hay relación de dependencia. ¿Sí? Es decir, yo puedo separar estas oraciones, sí los puedo hacer. Porque estas conjunciones no las unen, ¿no? Se pueden separar. Bien.
A ver, vamos a continuar entonces teniendo en claro a qué se refiere una oración compuesta coordinada, que es la primera clasificación. Bien, hijos. A ver, dice, él llegó tarde y no se disculpó. ¿Iremos a la playa o nos quedaremos en casa? Y él llegó tarde y no se disculpó. Lo primero que hago es identificar los verbos. Llegó, disculpó. ¿Qué me dice la primera oración? Él llegó tarde. Y, ahí está el nexo, no se disculpó. ¿Cuál es el verbo? Disculpó. Esta ahí está separando a dos proposiciones. Si tiene li, es una proposición coordinada, no se disculpó, subrayo, otra proposición coordinada. Porque yo lo puedo separar, ¿no? Él llegó tarde, una oración. Él no se disculpó, otra oración. ¿Se dan cuenta? Estas dos no dependen de cada una. Y esta ahí me permite que las pueda separar, ¿no? Y se puedan convertir cada una en oraciones simples. ¿Bien? Entonces, oración compuesta, coordinada, porque tiene una conjunción. Cuando ustedes encuentran una conjunción y, ni, pero, más, ¿no? Que las une, entonces inmediatamente dice, la profesora me dijo que cuando tengo una conjunción es una proposición coordinada, ¿sí? Entonces hay dos proposiciones coordinadas separadas por una y tiene que tener verbo. Llegó, disculpó, cada uno con su verbo. Si no tiene verbo, no sería una oración compuesta por coordinación. Por ejemplo, dice el profesor, y si yo digo María y Pedro, tiene la I, profesor, pero María tiene verbo, Pedro tiene verbo, no, sería solamente una frase, ni siquiera sería una oración, ¿sí? Bien, ¿iremos a la playa o nos quedaremos en casa? Lo primero que identifico son los verbos. Iremos, quedaremos. Pero miren lo que dice. Iremos a la playa. Una oración. O, aquí tengo otra conjunción. Esta conjunción separa una oración de otra. Nos quedaremos en casa. Quedaremos. Es una oración compuesta por coordinación porque tiene una conjunción. Entonces hay dos proposiciones coordinadas al igual que la primera. Él preparó el examen pero no aprobó. Identifico los verbos, preparó, aprobó. Y veo que hay una conjunción, pero. Él preparó el examen, una oración. Pero, acá viene lo contradictorio, él no aprobó. Entonces, igualmente, este nexo, esta conjunción separa dos proposiciones por coordinación. ¿Bien? Entonces, las proposiciones coordinadas van a manejar lo que son las conjunciones. Y, o, pero, más, que lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Luego tengo las oraciones yuxtapuestas. En este tipo de oraciones igualmente van a encontrar 2, 3, hasta 4 proposiciones. Ya saben qué son proposiciones, ¿no? Son oraciones en miniatura que lo encontramos dentro de la oración compuesta. Entonces, ¿cuál es la característica de una oración yuxtapuesta? Pues que va unida por signos de puntuación, ya no por conectores. Entonces, cuando ustedes vean una oración grande, separadas por comas, por punticomas, por guiones, pero cada una que tenga un verbo, entonces si lleva signos de puntuación con verbo, es una proposición yuxtapuesta. Yuxtapuesta significa sobreponer, ¿ya? Ustedes saben que si enumeramos con verbos, ya son oraciones yuxtapuestas, no compuestas, yuxtapuestas, ¿no? Siempre en la cabecita que estamos en la oración compuesta, más de un verbo, ¿sí? Ya, vamos a ver con el ejemplo. Entonces, yuxtapuestas, signos de puntuación, las coordinadas, ¿qué es lo que llevaban? Las conjunciones, ¿ya? Conjunciones como y, o, pero, más, etc. Por ejemplo, ahí tienen el ejemplo. María estudiaba, Juan descansaba, ¿sí? María estudiaba, Juan descansaba. La siguiente oración, él llegó a Madrid, allí no conocía a nadie. Entonces, ustedes ya ven un signo de puntuación y ven que este signo de puntuación está separando a dos oraciones, cada una con verbo. La primera estudiaba, la segunda descansaba. Entonces, inmediatamente dicen, ya. Entonces, acá está el signo, separo. Subrayo cada una y digo, proposición yuxtapuesta.
La otra, proposición yuxtapuesta, porque lo separa un signo de puntuación. ¿Qué hubiese pasado si aquí encuentro un y? María estudiaba y Juan descansaba. Entonces ya no es un signo de puntuación, es una conjunción y subrayaba. Subrayaba y ya no coloco aquí proposición yuxtapuesta. ¿Qué es lo que colocaría? Proposición coordinada, porque tiene una conjunción, proposición coordinada. Pero no es el caso, ¿verdad? Tengo un signo de puntuación, entonces está separando a dos proposiciones yuxtapuestas. Hasta puedo aumentar, ¿no? María estudiaba punto y coma, Juan descansaba punto y coma, Elena miraba, ¿se dan cuenta? Y ya serían 3 proposiciones yuxtapuestas, cada una con sus verbos. Tienen que tener en cuenta ello. Cuando hablamos de oraciones compuestas, de proposiciones, cada una con verbo. Es un conjunto de oraciones en una sola oración. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso le decimos proposiciones, para no confundir. Él llegó a Madrid, punto y coma, allí no conocía a nadie. Entonces identifico el verbo, llegó, conocía. 2 proposiciones yuxtapuestas separadas por punto y coma. Y también en vez de coma puede ir la coma, puede ir los guiones, como les dije hace un momento, ¿no? Entonces ojo con ello. Luego tengo las oraciones subordinadas. ¿Ya? ¿Qué es una oración subordinada? Bueno, tiene una proposición principal y otras proposiciones subordinadas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Cuando hemos visto las proposiciones coordinadas y yuxtapuestas, tenemos más de una proposición, ¿sí? Ojo, más de una proposición separadas por conjunción y separadas por signos de puntuación. Pero la proposición subordinada solamente va a tener una proposición dentro de la oración principal. ¿Bien? Por ejemplo, una sola proposición. Aquí ya no van a encontrar comas, no van a encontrar conjunciones, no, nada de eso. Ella me dijo que me esperaba en casa. Bien, mira, ella me dijo que me esperaba en casa. Luego dice Antonio pensaba que obtendría el trabajo. Ella me dijo que esperaba en casa. Fíjense en esta oración. ¿Cuál es la oración principal? Ella me dijo. ¿Ya qué me dijo? Que me esperaba en casa. ¿Cuáles son los verbos? Dijo y esperaba. Entonces, ¿cuál sería la proposición? La proposición que se ha agregado a la oración principal. Mi oración principal es ella me dijo. Entonces, lo que yo he agregado, y este que me ayuda a establecer, ¿no? Que me esperaba en casa. ¿Sí? Que me esperaba en casa sería la proposición subordinada, porque está complementando a ella me dijo. Si se dan cuenta, dijo verbo, esperaba verbo. Antonio pensaba que obtendría el trabajo, igualmente, ¿no? ¿Cuál es mi proposición subordinada? Que obtendría el trabajo. El que nos ayuda a identificar después del verbo principal, ¿no? Antonio pensaba, ¿qué pensaba? Que obtendría el trabajo. ¿Sí? Ya, entonces solamente tenemos una proposición subordinada, lo que empieza con que. Bien, ya no tenemos dos, acá ya no vemos conjunciones, no vemos punto y coma, ¿se dan cuenta? Entonces subordina significa complementar a lo que se dice antes, porque yo no puedo tener una oración, Antonio pensaba, ¿pero qué pensaba? Que obtendría el trabajo. Ella me dijo, ¿pero qué me dijo? Que me esperaba en casa, ¿se dan cuenta? Entonces cada una con sus oraciones. Dijo el verbo principal, pensaba el verbo principal, verbo de mi proposición, esperaba, obtendría. Bien, necesitan ustedes más práctica, nada más que eso para poder trabajar estas proposiciones. No es complicado, como les digo, ¿no? Estas proposiciones pueden estar al inicio, pueden estar al medio, pueden estar al final, ¿no? Dependiendo. Entonces, ojo con ello, vamos a aplicarlo con el libro para que no haya problemas. ¿Bien? Nos ponemos a trabajar.